Lilith. Un ícono feminista o la primera villana de la humanidad. En los confines de los textos antiguos y las tradiciones místicas, se encuentra una figura que desafía la narrativa convencional de la creación. Lilith, una enigmática y controvertida figura que, según ciertos relatos, fue la primera mujer creada por Dios antes de Eva. Sin embargo, su historia fue relegada al margen, borrada del canon bíblico oficial y transformada en un mito oscuro y fascinante. La historia de Lilith trasciende culturas y religiones, apareciendo en textos hebreos, babilónicos y hasta en la tradición medieval cristiana. En el alfabeto de Ben Sira, un texto hebreo del siglo VIII, Lilith es descrita como una mujer que se negó a someterse a Adán, abandonando el Edén en un acto de desafío sin precedentes. Pero, ¿qué llevó a Lilith a rebelarse contra el hombre con el que debía compartir la eternidad? ¿Y por qué su nombre se asocia con demonios, seducción y castigo divino? Especialistas como teólogos, historiadores y antropólogos coinciden en que Lilith representa algo más que una figura mitológica. Para algunos, es un símbolo del empoderamiento femenino y la resistencia contra la opresión patriarcal. Para otros, es un espíritu maligno, una advertencia de los peligros de desafiar el orden divino. El teólogo Gershom Scholem la define como una figura liminal, atrapada entre la humanidad y el mundo espiritual, mientras que la historiadora Margaret Murray argumenta que Lilith podría ser un eco de antiguas diosas madre asociadas con la fertilidad y el poder femenino. A lo largo de la historia, su figura ha sido moldeada y reinterpretada. En la tradición judía medieval, Lilith es vista como un demonio nocturno que acecha a los hombres y a los recién nacidos. Pero en la era contemporánea, algunos movimientos feministas la han reivindicado como un ícono de independencia y libertad. Con testimonios de expertos, textos antiguos y relatos apócrifos, esta investigación explorará la enigmática figura de Lilith, desde sus posibles orígenes en la mitología sumeria hasta su impacto en las tradiciones religiosas y culturales actuales. ¿Fue Lilith una víctima de la narrativa patriarcal? ¿O fue realmente un ser oscuro que desafió a Dios y al hombre? Prepárate para adentrarte en una historia cargada de misterio, contradicciones y un legado que aún resuena en la actualidad. Antes de continuar, te invitamos a suscribirte a nuestro canal, compartir este video y darle like. Tu apoyo nos ayuda a seguir explorando relatos como este y compartirlos contigo. Esta es su historia. Acompáñanos a conocerla. El origen de Lilith. Un relato de creación. Los rastros más antiguos de Lilith se encuentran en las tradiciones mesopotámicas, donde se asocia con Lilitu, un demonio nocturno femenino que habitaba en los desiertos y acechaba a madres y recién nacidos. En estas primeras historias, su figura era temida como símbolo de caos y peligro. Con el tiempo, estas narraciones se integraron en la tradición judía, donde adquirió una identidad más definida y compleja. Según el alfabeto de Ben Sira, un texto medieval, Lilith fue creada al mismo tiempo que Adán y de la misma tierra que él. Esto le otorgaba un estatus de igualdad, un hecho que se convertiría en la raíz del conflicto entre ambos. Adán intentó imponer su autoridad sobre ella, especialmente en el ámbito de sus relaciones íntimas, exigiendo que Lilith asumiera una posición de sumisión. Ella, sin embargo, se negó rotundamente, declarando: «Somos iguales, porque ambos fuimos creados del polvo». La firmeza de Lilith desató un enfrentamiento irreconciliable. En un acto de desafío y autonomía, pronunció el nombre inefable de Dios, un acto de gran poder y prohibición, y abandonó el jardín del Edén. Su destino la llevó al desierto.
un lugar inhóspito y solitario, donde encontró refugio. Según algunas tradiciones, se asentó cerca del Mar Rojo, donde, dicen las historias, se unió con demonios y engendró una progenie oscura. El relato de Lilith no terminó ahí. Dios envió a 3 ángeles para convencerla de regresar, pero Lilith se negó, prefiriendo su libertad en el exilio a una vida de sumisión. Como castigo, se decretó que cada día perdería a 100 de sus hijos demoníacos, pero ella, en su resistencia, juró vengarse atacando a los hijos de Adán y Eva. Con el paso de los siglos, la figura de Lilith fue reinterpretada. En la Edad Media se la representó como una amenaza para los recién nacidos y como un símbolo de la sexualidad femenina no controlada. Sin embargo, en tiempos modernos, Lilith ha sido reivindicada como un símbolo de independencia, resistencia y lucha contra la opresión patriarcal. El legado de Lilith ha trascendido generaciones, convirtiéndose en un arquetipo poderoso que mezcla temor, misterio y fascinación. En sus noches de exilio, cuentan algunas historias. Lilith aún mira hacia el Edén, recordando el paraíso que eligió abandonar para no traicionar su esencia. Lilith, de mujer a demonio. Tras su huida, la narrativa de Lilith adquiere tintes oscuros. Las tradiciones judías medievales la describen como una figura demoníaca que se unía con los ángeles caídos y daba a luz a innumerables demonios. Este cambio en su descripción refleja no solo el castigo divino, sino también el miedo a las mujeres que desafiaban las normas establecidas. El Zohar, una obra fundamental de la cábala judía, también menciona a Lilith como un espíritu maligno que vaga por la noche buscando víctimas, especialmente hombres y niños. Se creía que Lilith atacaba a los recién nacidos, especialmente a los varones en los primeros 8 días de vida, antes de su circuncisión. Por esta razón, las madres colgaban amuletos protectores en las cunas, grabados con los nombres de 3 ángeles, Senoi, San Senoi y Semanjalov, quienes, según la tradición, habían sido enviados por Dios para traer a Lilith de regreso al Edén. Además de los niños, Lilith también era vista como un peligro para los hombres. En las leyendas, se le describía como una seductora que los tentaba durante la noche, agotándolos física y espiritualmente. Su presencia en los sueños o pesadillas simbolizaba el caos, el deseo y el peligro. En el Zohar, Lilith es representada como un espíritu errante, lleno de amargura por su exilio y los castigos impuestos. Su transformación de mujer a demonio refleja no solo el castigo divino, sino también la demonización de las mujeres que desafiaban las normas establecidas. Su figura, llena de contradicciones, personifica tanto la resistencia como la venganza, el dolor como la fuerza. Aunque no se menciona explícitamente en la Biblia, algunos estudiosos conectan a Lilith con el versículo de Isaías 34:14. Las fieras del desierto se juntarán con los chacales, y la cabra salvaje llamará a su compañero. Allí también reposará Lilith y hallará descanso para sí misma. Este pasaje sugiere su asociación con lo salvaje, lo nocturno y lo indomable. La historia de Lilith se convirtió en un mito poderoso, resonando a lo largo de los siglos como símbolo de resistencia, rebeldía y las consecuencias de desafiar el orden establecido. En su exilio, su figura trasciende como una mezcla de tragedia y fuerza, recordando los dilemas entre libertad y condena. Lilith, en la tradición cristiana e islámica. En la tradición cristiana medieval, aunque Lilith no aparece explícitamente en los textos bíblicos canónicos, su figura comenzó a entrelazarse con la narrativa del Jardín del Edén. Algunos teólogos y artistas de la época la identificaron con la serpiente que tentó a Eva,
sugiriendo que no fue Satanás, sino Lilith, quien indujo a Eva a desobedecer a Dios como parte de su venganza contra Adán. Esta interpretación, aunque no respaldada por los textos sagrados, reflejaba el temor hacia las mujeres independientes y desafiantes, reforzando su imagen como una figura demoníaca y transgresora. En textos apócrifos y relatos populares, Lilith fue representada como una seductora y una amenaza, lo que la consolidó como un símbolo del peligro asociado con la autonomía femenina y el deseo no controlado. Su supuesta conexión con la serpiente del Edén fue retomada en obras de arte y literatura renacentista, donde se la retrataba con una mezcla de sensualidad y malicia, enfatizando su rol como una figura de tentación y caos. Por otro lado, en la tradición islámica, aunque Lilith no se menciona directamente en el Corán, su figura se ha relacionado con los jinn, seres espirituales creados de fuego sin humo que poseen libre albedrío. En las narraciones populares, Lilith es vista como una jinn femenina que habita en lugares desérticos y oscuros, actuando como un espíritu errante que desafía la autoridad divina y amenaza a los humanos. Esta conexión refuerza su asociación con el caos y lo sobrenatural. Algunos comentaristas islámicos también han establecido paralelismos entre Lilith e Iblis, el ángel caído que se negó a postrarse ante Adán. Ambos personajes comparten un acto de rebeldía que los lleva al exilio y a ser condenados como figuras que desafían el orden divino. Aunque no son equivalentes, estas similitudes han permitido que Lilith encuentre un lugar dentro del folclore islámico como un arquetipo de resistencia y desafío, mezclado con elementos de temor y misterio. Lilith, un símbolo de complejidad humana y mito universal. A lo largo de los siglos, la figura de Lilith ha evolucionado, pasando de ser una advertencia moral en textos religiosos a convertirse en un símbolo de la riqueza y profundidad de la tradición mitológica. Más allá de sus orígenes en el judaísmo y su representación en el cristianismo e islam, Lilith encarna la eterna lucha entre el orden y el caos, la libertad y la obediencia. En un mundo que sigue explorando los límites del bien y del mal, Lilith nos recuerda que los mitos no son meras historias antiguas, sino herramientas que nos ayudan a reflexionar sobre nuestra naturaleza humana. Su historia invita a considerar el valor de la elección personal, las consecuencias de nuestras acciones y los misterios del alma. En la cultura moderna, Lilith ha sido redescubierta no como un personaje monolítico, sino como un reflejo de los dilemas universales que enfrentan las personas. La tensión entre el deber y el deseo, el poder y la vulnerabilidad, y el impacto de nuestras decisiones en quienes nos rodean. Es un recordatorio de que como seres humanos somos complejos y multifacéticos, capaces tanto de rebelión como de reconciliación. Con ello, Lilith permanece como un símbolo atemporal que trasciende las barreras religiosas y culturales, inspirándonos a mirar más allá de las apariencias y profundizar en el significado de los mitos que nos han acompañado a lo largo de la historia. Lilith, víctima o villana. La figura de Lilith plantea una dicotomía fascinante que ha desconcertado a eruditos y narradores a lo largo de los siglos. ¿Es una víctima de un sistema divino y patriarcal, o una villana que encarna el caos y la venganza? Su rechazo a someterse a Adán y su elección de abandonar el Edén pueden interpretarse como un acto de valentía y autoafirmación. Sin embargo, las leyendas que la describen como una seductora que acecha a hombres y niños añaden una dimensión más oscura a su mito. Desde la perspectiva de quienes la ven como víctima, Lilith representa a todas las mujeres que han sido castigadas por buscar igualdad y autonomía. Al ser creada al mismo tiempo y con el mismo material que Adán,
Lilith exigió un trato justo, pero su negativa a someterse fue vista como una amenaza al orden divino. Al optar por la libertad en lugar de la sumisión, Lilith eligió la soledad y el exilio, una decisión que resuena con quienes han enfrentado el ostracismo por mantenerse fieles a sus principios. Por otro lado, quienes la ven como villana destacan su transformación en un ser vengativo. Su juramento de atacar a los hijos de Adán y Eva, según las leyendas, refleja su resentimiento y deseo de causar dolor. Este aspecto de su historia resalta la complejidad de su carácter. Lilith no es un personaje unidimensional, sino un símbolo del poder de la elección y las consecuencias que ésta acarrea. Psicológicamente, Lilith puede interpretarse como un arquetipo que refleja los miedos y deseos más profundos de la humanidad. Por un lado, su historia habla del temor hacia lo femenino, su poder y su capacidad de subvertir el orden. Por otro lado, encarna la lucha interna entre la búsqueda de la libertad personal y el costo de desafiar las normas establecidas. En última instancia, Lilith trasciende las categorías de víctima y villana. Es una figura que encapsula la ambigüedad del ser humano, una mezcla de fuerza y vulnerabilidad, de desafío y dolor. Su historia nos invita a reflexionar sobre los límites de la libertad, la justicia y las elecciones que definen nuestro destino. Conclusión. Lilith, un nombre que surgió como un susurro en los textos antiguos, hoy retumba como un grito desafiante en el corazón de la modernidad. Su historia, tejida entre mitos, teología y folclore, no solo nos invita a cuestionar el papel de la mujer en las narrativas religiosas, sino a reflexionar sobre el verdadero precio de la rebeldía. En su desolada soledad en el desierto, Lilith no solo se reinventó, sino que abrazó las sombras de sus decisiones, encontrando en ellas la fuerza para desafiar un orden que la condenaba. Su legado, siempre vivo y en constante transformación, se erige como un espejo en el que cada generación proyecta no solo sus miedos, sino también sus más profundas aspiraciones. Porque Lilith no es solo historia, es una llamada a la libertad y un recordatorio de que en la lucha por la autonomía, los límites son solo ilusiones que debemos romper. Si este video te ha gustado, déjanos saber en los comentarios y no olvides suscribirte y compartirlo para que juntos podamos seguir aprendiendo sobre el amor de Dios y su mensaje de esperanza. Nos vemos en el próximo video.